Yo creo que todos ustedes han oído hablar de Frankenstein, de la novela clásica de Frankenstein y de este personaje monstruoso que se le da vida a partir de trozos de cadáveres, digamos. Bueno, hoy les voy a hablar de una novela de la escritora española Almudena Grandes que se llama La madre de Frankenstein. Esta novela se inscribe en una serie de otros libros que ella ha escrito y que se llaman Episodios de una guerra interminable. Son 6 volúmenes, pero cada uno tiene una obra independiente y en ese sentido pues no hay menoscabo de la trama y de la historia que se habla en cada una de ellas. En La madre de Frankenstein se inscribe en España eh, como resabios, digamos, de la guerra civil española, y en la novela la historia se cuenta del año de 1954 al año de 1956. Sin embargo, en la construcción de la trama hay que regresar en el tiempo a muchos años anteriores, cuando el personaje o uno de los personajes principales pues era niño. La novela se focaliza desde 3 voces narrativas que nos van contando la trama, y estas voces narrativas pues son 3 personajes. Uno de ellos es Germán, un psiquiatra. El otro personaje, que justo sería la madre de Frankenstein, es Aurora, y María, que es una auxiliar de enfermería en un manicomio cerca de Madrid. Aurora es eugenesista, es decir, piensa o se adscribe a la ideología que solo los mejores tendrían que vivir, o que solo los mejores tendrían que tener los mejores puestos. Y en este sentido, las personas que tienen alguna discapacidad o cosas de ese tipo, pues tendrían que ser, o algún vicio, ¿verdad?, tendrían que ser relegadas en la sociedad o incluso pues desaparecidas. Pues este tipo de ideologías pues justo dieron origen al nazismo, al fascismo, que es en donde se inscribe la Guerra Civil Española. Y Aurora, como Víctor Frankenstein, quiere hacer su propia obra, su propio ser humano. Y entonces lo intenta con un sobrino. Pues la hermana ve que su hermana no está en todos sus cabales y le retira al sobrino. Lo intenta con muñecos, pero lo decide con un hijo propio. Y entonces se embaraza sin que el hombre se entere de que está embarazada, y tiene una hija. Ahí ya es el primer problema. No era hombre. Y justo para estas ideologías, pues el ser superdotado, inteligente, pues es generalmente un hombre. Y entonces, pues la hija, como todos los niños, pues se adscribe a todo lo que la mamá le enseña, le propone, y va evolucionando en este sentido hasta que llega la adolescencia. Y entonces en la adolescencia pues la chica empieza a tener distancias, tensiones con la forma de pensar y de ser de su mamá. Y entonces la mamá decide que, como ella le dio vida, como esa era su obra y como ella es la creadora, pues como cualquier escritor decide romper el manuscrito y echarlo a la basura. Es decir, le da 4 balazos a su hija porque no era el ser que ella esperaba, y no tiene ningún problema para aceptar lo que hizo y por qué lo hizo. Bueno, pues esto lo lleva al manicomio, pero además de llevarla al manicomio, a encontrarse con un médico, Germán, que salió al exilio justo cuando Aurora comete el asesinato de su hija, eh, porque su padre lo manda al extranjero. Regresa a estudiarla, a trabajar con ella, a tratar de entender
por qué hizo lo que hizo, a tratar de entender sus delirios de persecución y bueno, sobre todo sus delirios de grandeza. Y en esta tarea él es ayudado por una auxiliar de enfermería que es María. Entonces, pues imagínense toda la cerrazón de una sociedad franquista, de una sociedad que se inscribe hasta los últimos instantes de la vida cotidiana dentro de un catolicismo cerrado, de una doble moral, de una presión social asfixiante que no permite a sus habitantes expresarse libremente y relacionarse libremente, sino a partir de ciertos cánones de jerarquías sociales. Pues Aurora sigue haciendo intentos, sigue haciendo muñecos, sigue intentando con María hacer de ella su nuevo Frankenstein y no lo logra. Llega a la decrepitud y cuando siente dolores en el vientre y cuestiones de ese tipo, cree que está volviendo a menstruar y cree que es el momento de tener un nuevo hijo. Bueno, pues les recomiendo de Tusquets Editores, una novela reciente editada en este 2020, La madre de Frankenstein, de la española Almudena Grandes, una novela que es parte de los episodios de una guerra interminable. Gracias, soy Artemio Ríos, muchísimas gracias.